Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más al webinar de UCIM. Hoy con temática que ya venimos compartiendo, monotributo. Paso a comentarle como siempre las indicaciones a tener en cuenta. Por favor, mantener silenciados los micrófonos mientras el docente habla y si lo requiere pueden habilitarlos. Recuerden dejar la asistencia a través del chat privado sin capacita con el DNI y el correo electrónico. Recordarles que la grabación estará disponible en unos días en el canal de YouTube, Unión Comercial Industrial de Mendoza. Luego de la charla podrán disponer de 10 minutitos para hacer las consultas necesarias. Le doy la bienvenida nuevamente a la contadora Antonella Sarmiento. Hola a todos, ¿cómo les va? Buenas tardes, espero que anden muy bien. La verdad que un gusto volver a encontrarnos para seguir encarando estos temas que tienen que ver con el monotributo, ¿sí? Monotributo unificado de la provincia de Mendoza. En el día de hoy lo que nos toca ver son categorías, un tema muy importante para poder ingresar a este régimen, recategorización y pagos, ¿sí? Así que bueno, los invito a que juntos veamos y analicemos estos temas para que les sea de utilidad a ustedes también. Bien. Comenzamos. Tal como les he ido comentando con el avance de las capacitaciones, en el día de hoy la número 3 que nos reúne, este tema del monotributo unificado de la provincia de Mendoza es un tributo que engloba el monotributo propiamente dicho o el régimen simplificado de pequeños contribuyentes para lo que es AFIP o lo que le corresponde como ente recaudador a la Administración Federal de Ingresos Públicos y el impuesto a los ingresos brutos que corresponde a el impuesto cuyo ente recaudador le pertenece a la Administración Tributaria de Mendoza o ATM. La idea es que durante el día de hoy podamos identificar qué es lo que yo tengo que tener en cuenta para, a partir de ahora, comenzar a jugar con las reglas que el mismo régimen me indica a mí sobre las cuales tengo que empezar a desarrollar mi actividad, ¿sí? Previamente vimos un concepto teórico, a ver qué requisitos tenían que cumplir para ser monotributista, quiénes incluso podían serlo, qué cantidad de actividades como tope tenía que declarar, en qué momentos. Luego vimos todo lo que tenía que ver con el trámite de inscripción, el dar de alta un quit, y a partir de allí poder darme de alta en AFIP y generar la obligación tributaria o la obligación impositiva de declararme como contribuyente frente al fisco, ¿sí? Lo que hoy vamos a hacer entonces es ver, bueno, sobre todo lo que hemos caminado ahora. ¿Cuánto debo pagar? ¿Dónde me tengo que ubicar en el cuadro grande de categorías que me ofrece este tipo de régimen? ¿Sí? La idea es que durante el día de hoy analicemos toda la parte teórica, yo les voy a indicar qué requisitos tienen que tener en cuenta, qué es lo que debemos hacer, qué cálculos y a qué momento hay que realizarlos. Y al final los voy a invitar a que juntos resolvamos unos 3 o 4 ejercicios en donde les voy a pedir que con el dispositivo que tengan, sea una computadora o un celular, luego traten de abrir el cuadro de categorías para que desde ya se vayan con este aprendizaje de esta capacitación de cómo ubicar el cuadro dentro de lo que es la web en general y no tan solo tenerlo acá en las diapositivas, porque van a ver que es de libre acceso o acceso público. Y vamos a resolver estos 3 o 4 ejercicios para que ustedes logren comprender cuál es la lógica que sigue AFIP a la hora de pedirnos inscribirnos en este impuesto, ¿sí? Como les insisto ya en varias oportunidades, recuerden que es muy importante que tomen en consideración todos los criterios que hay que tener en cuenta, que
que escuchen o presten especial interés en el lenguaje técnico que muchas veces trato de utilizar para que luego ustedes a la hora de poder hablar con alguien de este tema logren comprender hacia dónde quiere llevarlos, ¿sí? Logren identificar qué es lo que quieren decirles cuando le hablan de tributo, cuando le hablan de fisco, impuesto nacional, impuesto provincial, ¿sí? Hay veces que yo voy a repetir estos conceptos, pero porque son muy abstractos o hay veces que no logramos comprenderlos del todo, dado los ordenamientos que existen o dada los rangos de interés o de importancia que tienen para la provincia o la nación de estos impuestos, ¿sí? Por eso voy a ser muy insistente en este tema para que ustedes tengan los conocimientos bien afianzados en ese aspecto. Muy bien, la idea es que ustedes, luego de esta capacitación, conozcan las características necesarias para poder categorizar a un contribuyente en el régimen simplificado nacional, ¿sí? Luego, identificar los momentos de las recategorizaciones y pagos, ya que estos ocurren en momentos especiales, o del mes o del año, ¿sí? ¿Qué otra suerte va a tener este cuadro de categorías y por qué les digo de que me gusta que conozcan las características para categorizar? Porque la misma suerte que va a seguir el régimen simplificado de pequeños contribuyentes es la misma suerte que luego le tocará el impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? En donde luego, no este próximo jueves, sino el martes hábil siguiente, el 15, vamos a identificar cuáles son las cuotas que son necesarias adherir a este sistema de categorizaciones, lo que luego vamos a poder identificar una vez que somos contribuyentes dentro de lo que es nuestra credencial de pago, ¿sí? Muy bien. Insisto y vuelvo a traerles la app o la posibilidad de que ustedes tengan de acceder a monotributo o el apartado monotributo que AFIP muestra o ha proporcionado para este tributo, ¿sí? Si ustedes lo googlean y lo colocan dentro de algún buscador, esto va a solucionarles muchas veces conceptos que hemos charlado y a modo general y resumido van a poder encontrar en este sistemita, ¿sí? Lo pueden ubicar dentro de lo que es la web como AFIP Monotributo o pueden descargarse la app, como les decía, para que desde allí hagan cualquier tipo de consultas. Fíjense que para inscribirse necesitas quit y clave fiscal, lo que vimos la semana pasada, el martes pasado, perdón, ¿sí? Datos y pasos importantes para ser parte de este sistema. ¿Y qué son las categorías? Bien, me inscribí en el impuesto, sé cuál es el producto final, sé qué es lo que necesito tener con motivo de la inscripción en el monotributo, que es ser contribuyente, y además emitir algún tipo de facturación, porque yo creo que la gran mayoría de las personas lo hace con esa finalidad. Además de otras como, por ejemplo, contar con jubilación, ¿sí? Soy ama de casa y quiero asegurarme de tener mi jubilación el día de mañana, entonces, bueno, ¿qué hago? Me adhiero al monotributo, es una posibilidad. O me faltan algunos años de aporte, también me inscribo, o no quiero dejar de cumplir con AFIP frente a la inscripción en el impuesto porque desarrollo alguna actividad que por más pequeña que sea, quiero tributar para no tener ningún tipo de inconvenientes, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, una vez que yo ya sé cuál es el producto final, vamos a ir desarrollando los pasos del medio, los que me indican a mí cuál es el desarrollo mensual que voy a tener que tener para con este monotributo. Y esto implica conocer qué tengo que pagar en base a las características subjetivas que me reúnen o que me redondean, digamos, a mí como contribuyente o a la persona que yo estoy ayudando para poder gestionar todos sus papeles de este impuesto, ¿sí? Y el cuadro de categorías es el siguiente. Fíjense que tiene mucha información. Lo importante es que ustedes, luego de esta capacitación, aprendan a leerlo. Esa es la idea.
Desde hace unos 2 años y medio, me animaría a decirles que desde enero del 2019, este cuadro de categorías en realidad empezaba por la B y avanzaba hasta la letra siguiente a la K, ¿sí? Pero no se conocía en realidad con alguna causa cierta de por qué era esto, y comenzó a regularizarse esta situación para dar un mayor entendimiento de la ubicación y orden de este cuadro, ¿sí? Estas categorías, a modo de resumen, reflejan qué es lo que compone la fila y hace a la categoría en sí misma. Veamos. Cuando comencé con las capacitaciones les dije que los parámetros que teníamos que tener en cuenta eran 4 con la indicación de un extra en caso de venta de cosas muebles. Fíjense, estos eran ingresos brutos, superficie afectada a la actividad, energía y alquileres. Para el caso de venta de cosas muebles, aplicaría esta columna, que es el precio unitario máximo para venta de las cosas muebles, que lo habíamos redondeado en 29.119,56 centavos, el único bien que yo vendo y que tenga el mayor valor, ¿sí? Bien, desmenucemos un poquito estos grandes cuadros, estas grandes columnas. ¿A qué se refería ingresos brutos? Ingresos brutos corresponde a la cantidad de ingresos que yo estoy obteniendo con motivo de la facturación que estoy elaborando. Esto es, de las facturaciones que yo ya he emitido, lo que tengo que hacer es ponerme a sumar una a una en su monto total para verificar cuánto fue lo que yo facturé en el año, ¿sí? Estos conceptos siempre se toman con la base de análisis del año calendario inmediato anterior al mes en el que yo lo estoy analizando, ¿sí? Si estoy, por ejemplo, en el mes de enero, enero 2021, voy a considerar desde enero 2020 a diciembre 2020, ¿sí? Eso sucede para cualquier mes del año en el que yo lo esté analizando. Este tipo de análisis o esta manera de encararlo hace mucha falta a la hora de las recategorizaciones. Por eso comienzo desde esta óptica, ¿sí? Yo ya soy contribuyente del impuesto y ya tengo antecedentes sobre lo que he comenzado a facturar. Por lo tanto, puedo hacer una sumatoria de esas facturas, ¿sí? Luego vamos a ver los casos en los que soy nuevo en el impuesto y no tengo un análisis anterior, sino que es un análisis prospectivo de lo que vendrá hacia adelante. Estos ingresos brutos, entonces, toman en consideración la sumatoria de todas las facturas de las que yo emití, menos las notas de crédito, más las notas de débito, ¿sí? Recuerden que notas de crédito y débito siempre se relacionan con algún comprobante emitido con anterioridad porque hacen a la concreción de algún negocio o acto jurídico o acto económico que aconteció anteriormente, ¿sí? Que ya aconteció y por ende, por ejemplo, hice una venta, emití una factura, pero, ay, no, me equivoqué en el monto de la factura. En vez de ser 1.000 pesos, eran 100, agregué un cero de más. ¿Qué hago? Emito una nota de crédito y de esa manera disminuyo el valor de mi factura, ¿sí? Por eso digo que las notas de débito o crédito siempre se relacionan con un acto que ya ocurrió y donde tiene algún otro respaldo documental, por eso yo lo estoy complementando y lo estoy ajustando, ¿sí? Una nota de débito, en cambio, que genera en la persona que recibe un aumento de su obligación de pago. Por ende, si yo tendría que haber facturado 1.000 pesos, pero lo hice por 100, ¿qué hago? Emito una nota de débito indicándole a la persona que me debe esos 100 más los 900 que yo por error no le facturé, ¿sí? Entonces complemento con un documento nuevo la factura que ya emití. Bien, a eso, una vez que lo sumé,
tengo que considerar y tengo que dejar ese monto intacto e identificar la categoría que corresponde. Ingresos brutos, así como los subsiguientes que veamos, siempre consideren que el monto que figura aquí es el techo. Hacia ese monto debo llegar. Si lo supero, estoy en la categoría siguiente. Fíjense, si a mí la sumatoria de mis facturas me da que la suma total era de 209.000 pesos, ya no puedo estar en la categoría A, tengo que pasarme a la B, ¿sí? Eso indica tope, o lo máximo sobre lo cual yo puedo movilizarme. Si me dice 208.738 pesos con 00, puedo estar en la categoría A. Pero tengan mucho cuidado y no se olviden de hacer una correcta sumatoria, porque cualquier error, y sobre todo en esos casos de pesos o de centavos, cuando estoy tan al límite de la categoría, puedo estar en la siguiente, ¿sí? Y aquí también, ¿por qué hago este comentario también? Porque muchas veces prestamos facturas o emitimos facturas en los momentos inadecuados y hace que yo me tenga que recategorizar pagando durante un periodo de 6 meses siguientes monto que en realidad, por no haber hecho una buena planificación o no haberle preguntado a mi contador o a la persona que me ayuda o yo no haberme sentado a sacar cuentas, generó que yo aumente y me pase a la categoría siguiente, ¿sí? Eso tiene que ver con ingresos brutos, pero no es el único parámetro que tengo que tener en cuenta a la hora de analizarme como contribuyente. Lo otro que tengo que tener en cuenta es ver la superficie que está afectada al desarrollo de la actividad. Es decir, aquella superficie sobre la cual yo voy a generar atención al público, ¿sí? No tengo que tener en cuenta espacios muertos, digamos, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, la cochera de algún lugar para que yo pueda guardar el auto, siendo que soy contadora y lo que voy a hacer es prestar el servicio de contaduría y atención al cliente, o algún tipo de depósito para esta misma actividad, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no ocupe, digamos, como para atender a mi cliente o yo prestar mi servicio. Fíjense, para la categoría A, como máximo la superficie que está afectada a mi actividad tiene que tener 30 metros cuadrados. De tener 32, la supera y está en categoría B, ¿sí? Y así, con el resto de las categorías, ven que van demostrando los distintos topes. Luego tengo que tener en cuenta la energía eléctrica consumida. La energía eléctrica consumida, siempre también analizándola como lo que aconteció durante los últimos 12 meses para que yo desarrolle esa actividad. Veamos lo siguiente. Cuando yo tengo energía eléctrica consumida en ese estudio contable que les comentaba, ¿qué voy a hacer? Voy a analizar la boleta de energía y voy a analizar cuánto es lo que yo consumí de manera anual. Voy a hacer la sumatoria de esos consumos, ¿sí? Pero también tengo que tener en cuenta la energía eléctrica que consumí en mi casa o en el departamento que alquilo donde yo vivo y es totalmente independiente del desarrollo de mi actividad. No lo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Lo único que tengo que tener en cuenta es todo lo que está afectado a la actividad por la cual yo estoy inscrito. En ese sentido, es importante que ustedes no mezclen cosas ni conceptos. La energía eléctrica la voy a ver de las facturas de consumo. La superficie afectada a la actividad según el contrato de compra-venta o escritura que yo tenga, el contrato de alquiler, perdón, o la escritura que yo tenga del lugar en donde yo estoy haciendo la prestación de esos servicios. Y los ingresos brutos, recuerden que los datos los saco de las facturas. Y hay un tema importante, así como les comentaba recién, que en la energía eléctrica yo no tengo que tener en cuenta cuánto fue lo que consumí en mi casa, sino por la prestación de mi actividad, en los ingresos brutos no se olviden de no incluir los montos que ustedes cobran por su trabajo en relación de dependencia, ¿sí? Aquellos montos que ya tienen la incorporación a los fiscos correspondientes
por los aportes y contribuciones que merecen por el pago o la retribución de su prestación de servicios, ¿sí? Esos ingresos no hay que considerarlos, solamente considero todo aquello que tiene que ver con el desarrollo de mi actividad. Me hicieron plata, mis compañeros me regalaron por mi cumpleaños, mis compañeros de trabajo, un monto de dinero, por ejemplo ahora en el mes de diciembre, ¿lo sumo? Y no, porque no hacen el desarrollo de mi actividad, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta esto. Bien, luego tengo que tener en cuenta los alquileres devengados anualmente. Esto es la cantidad de montos, la sumatoria de los montos que yo pagué por los últimos 12 meses en el lugar en donde yo estoy prestando mis servicios. ¿Tengo que tener en cuenta el alquiler de mi casa? No, si yo estoy viviendo ahí en otro lugar independiente, alquilo otro sitio para desarrollar mi actividad, solamente voy a tener en cuenta el canon o el monto que yo pagué por la incorporación de ese lugar como lugar para desarrollar mi actividad y prestar mis servicios, ¿sí? O vender cosas. Es muy importante que eso siempre lo delimiten, que sepan realizar las sumas correspondientes, que se guarden un Excel, un Word. El papel, salvo que sepan guardar papeles muy bien, junto con cualquier otra documentación que verifique las sumas que han realizado, ¿sí? No se olviden de no perder esta documentación, porque ante cualquier inconveniente ustedes tienen los machetes, digamos, sobre los cuales ustedes anotaron por qué llegaron a la deducción de que tenían que estar en estas categorías, ¿sí? Y bueno, y si vendo cosas muebles, el precio máximo de venta del bien más caro que yo tenga para ofrecer, el tope máximo es el de 29.119,56, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta para conocer en qué lugar ubicarme. Bien, entonces lo que hice fue partir el cuadro hasta acá. Precio máximo unitario. Fíjense que me salté lo siguiente, la actividad y la cantidad de empleados. Cantidad mínima de empleados. Actividad significa que al menos hasta la F no excluida, es decir, que puedo hacer prestación de servicios o puedo estar vendiendo bienes y estar ubicados en estas categorías, ¿sí? En donde, si por ejemplo hago prestación de servicios, puedo estar acá de la A a la F seguro. Como no vendo bienes, no voy a tener en consideración esta columna, ¿sí? Lo mismo que pasa si yo para desarrollar mi actividad no necesito alquilar nada, entonces no tengo en cuenta el concepto de alquileres. Todo eso va a depender de la condición subjetiva de cada contribuyente en sí mismo, ¿sí? Y fíjense qué pasa con la actividad en el cuadro que continúa. Hasta la H, cualquiera de las dos pueden ser prestación de servicios o venta de bienes. Mientras que la I, la J y la K solamente se corresponden con la venta de bienes muebles. ¿Sí? Ninguna requiere una cantidad mínima de empleados, fíjense. Es decir, que un monotributista puede optar o no por tener empleados. Antes, en la venta de cosas muebles, en el cuadro que existía hasta el 2018, acá indicaba que para la categoría I tenía que tener un mínimo de un empleado, para la J 2 empleados o para la K 3, ¿sí? Pero ese requisito ya no es exigente para este nuevo cuadro de categorías en vigencia. ¿Se comprende? Les doy la posibilidad de que habilite el micrófono, por favor, el que tenga alguna duda de lo que he explicado hasta acá. Así podemos avanzar con la indicación de qué monto se tiene que pagar. ¿A alguien le quedó alguna duda de esto que he explicado? Antonella. Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Sofía. Te consulto como para completar la idea, el contribuyente
que solamente presta servicios, o sea que puede estar hasta la categoría H. Si se pasa de esa facturación, ya sería al régimen general. Exactamente, perfectamente esa interpretación. Yo, Perfecto. como prestadora de servicios, mi monto máximo incluso de facturación al año tiene que ser este. Perfecto. Porque si no, me excedo. Lo Bien. mismo con el resto de las columnas. Gracias. Buenísimo, buenísima tu pregunta. ¿Alguien más tiene alguna otra duda como para que si no avancemos? Pero no quiero que se queden con ningún tipo de incertidumbre que luego arrastren con el paso de la explicación, ¿sí? Hola. Yo te quería preguntar sobre el Moon, pero creo que esto no viene al caso. Creo que tengo que esperar a que termine de explicar el cuadro, me parece. Del MUM. Estamos Sí. viendo lo que es el monotributo unificado. La parte de AFIP, precisamente ¿dónde estaba tu duda? En la parte en la parte de ATM, donde te cobran ellos. Bien, perfecto. El adicional que ves en la credencial. Uh-huh. Bien, eso corresponde, tiene una relación intrínseca con estas categorías. Si vos estás ubicada en la A o en la B o en la C, según la categorización en monotributo, es la categoría que luego te tenés que ir a fijar a ATM. Y es la que se te va a cobrar un monto fijo mensual, ¿sí? Ajá. Y este detalle lo vemos en la última clase, que tiene que ver solamente con ingresos brutos. Pero importante que ustedes conozcan es que la suerte de estas categorías es la que los va a llevar de manera directa a ingresos brutos. Lo que sucede gracias a este MUM. Antes esto no existía, ¿por qué? Porque yo hacía una declaración jurada y tributaba sobre la base de lo que yo facturaba, nada más, teniendo un monto mínimo mensual. ¿Sí? Dale. Dale, gracias. De nada. Bien, ¿alguna otra duda más? Hola, sí, Antonella. Ahí en el chat hay una consulta que también me surgió a mí. En el caso de que una persona, un profesional, comience, ¿no?, en el ejercicio de la profesión y no alcance algún monto mínimo requerido en estas categorías, ¿cómo me ubico? Ejemplo, si soy abogada. Sí. En la A. En ese caso, lo que yo recomiendo hacer cuando vos te estás inscribiendo estando disponible para lo que va a suceder en el futuro, lo que comienzo a hacer es inscribir por la categoría A. Es decir, que a medida que vaya pasando el tiempo, vos vas a ir juntando el antecedente que te corresponde para ir haciendo la sumatoria de ingresos brutos, energía, alquileres y la superficie, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos no tenés datos válidos sobre los cuales valerte y a partir de allí categorizarte. Distinto es a que si querés ejercer tu profesión, sabes cuánto vas a cobrar, desde ya contás con un espacio mínimo para el desarrollo de tu actividad y conoces cuál va a ser el monto de los alquileres, por ejemplo, ¿sí? Y a partir de allí comenzás con la ubicación de lo que te correspondería según lo que va a suceder de acá en adelante, pero vos ya contás con esa documentación sobre la cual vos pudiste hacer los cálculos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Gracias. De nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo tengo un análisis prospectivo? Si tengo documentación porque me hacen una contratación en especial y yo cuento con un contrato de prestación de servicios, o yo estoy desarrollando mi actividad y quizás no sé cuánto voy a ganar porque voy a vender ropa, ¿sí? Pero ya sé cuánto voy a pagar de alquileres, y conozco la superficie afectada a mi actividad, me voy parando sobre los parámetros de los que yo tengo información y sobre eso me categorizo, ¿sí? Esa sería la idea cuando es un análisis prospectivo. Bien, avanzo entonces para continuar con la interpretación de la segunda parte del cuadro. Sabiendo de que yo estoy ubicada en alguna de estos cuadros, ¿sí? Considerando que cada columna me indica un tope, lo que tengo que hacer es verificar
¿qué montos ahora tengo que pagar yo con motivo de ser contribuyente del impuesto? Fíjense, este impuesto integrado es el componente impositivo del que hablábamos en la primera clase, el que reúne ingresos brutos, impuesto a las ganancias e IVA, ¿sí? Porque ahora estamos hablando a nivel nacional, nada más. Entonces, para la categoría A, si yo estoy haciendo prestación de servicios, por este concepto pago 168 pesos con 97. En cambio, si hago venta de cosas muebles, el monto para estos casos va a coincidir, 168,97 también, ¿sí? Solamente eso pagaría en caso del impuesto integrado. Que cuando se da este caso de solamente pagar sobre la base de esta columna, cuando yo ya tengo el lugar en donde realizo aportes jubilatorios y obra social y por ende declaro el quit de las personas físicas o jurídicas que hacen el ingreso de esos aportes y yo directamente me inscribo en el impuesto indicando que voy a prescindir del aporte jubilatorio y de la obra social en sí misma, ¿sí? Entonces puedo pagar estos conceptos. En la credencial voy a ver que voy a tener categoría, por ejemplo, A, prestación de servicios, impuesto integrado, 168,97. Aportes al CIPA o jubilación, 0. Aportes a la obra social, 0. Monto de ingresos brutos, ya lo vamos a ver cuál es el que corresponde según la categoría A en la última clase, que es de 380 a 390 pesos. Y eso me va a indicar la credencial de pago para que yo abone mes a mes, ¿sí? Fijémonos qué pasa en la categoría B. Si hago prestación de servicios o venta de cosas muebles, también coinciden. ¿Dónde se encuentra la diferencia? Desde la categoría C en adelante, en donde tengo que, si presto servicios, lo que voy a pagar es 556,64. Si hago venta de cosas muebles, 514,38. ¿Sí? Esto se acota el cuadro acá cuando yo ya tengo un lugar en donde hago los aportes jubilatorios y tengo otra obra social y hago los aportes correspondientes, ¿sí? No se olviden, en este caso separo. Si en cambio esto no sucede, es decir, no tengo en algún otro sitio en donde yo esté haciendo los aportes que corresponden, sino lo que más bien sucede es que yo estoy desarrollando la actividad de manera independiente, entonces quiero hacerme los aportes a la jubilación y quiero tener una obra social, a partir de allí el cuadro se me amplía un poco más. Es decir, voy a tener en cuenta que si estoy en la categoría A, además de pagar el impuesto integrado, tengo que hacer los aportes jubilatorios correspondientes, que en este caso son de 745,49, y tengo que hacer los aportes a la obra social. Si soy yo solita, pago 1.041,22. Puedo incluir cargas de familia y cada uno va a pagar un concepto igual por este aporte, ¿sí? Como les decía en las clases anteriores, si yo hago aportes a la medicina privada y no quiero obra social, en realidad no puedo elegir solo obra social sin jubilación. Estos únicos dos conceptos son los que van de la mano. El elegir uno hace que yo aporte al otro sistema también, ¿sí? Entonces, no puedo hacer elección de a dónde quiero aportar o a dónde no. Por ende, la sumatoria del impuesto integrado con jubilación y obra social para la categoría A, fíjense que es de 1.955,68 para prestación de servicios y 1.955,68 para la venta de cosas muebles. ¿Y cómo se obtuvo este concepto? Por la sumatoria de 268 el impuesto integrado, más los aportes al CIPA, más aportes a obra social. Y ahí obtuve ese valor. ¿Se entendió? Fíjense, vamos a la categoría C donde cambiaba. 556,64 para prestación de servicios, más 902,05, más 1.041,22, totalizo 2.499,91 para prestación de servicios.
Pero si en cambio en esta categoría lo que estoy haciendo es vender bienes muebles, lo que sumo son los 514,38 más los aportes a la jubilación 902,05 más 1041,22 de la obra social. Siempre interpretando que es el contribuyente el único que aporta sin los adherentes, ¿sí? En este caso la sumatoria es de 2.457,65. Y así voy avanzando en el resto de las categorías y voy identificando que esta columna corresponde a la suma de obra social, jubilación y la primera subcolumna del impuesto integrado. Mientras que la última subcolumna de venta de cosas muebles, que corresponde al total, es la sumatoria de la obra social, jubilación y la venta de cosas muebles. ¿Sí? Esto sucede acá y esto sucede en la última. Que fíjense, como las últimas tres corresponden a venta de cosas muebles y no prestación de servicios, acá aparece el guioncito. ¿Por qué? Porque no hay ningún componente que haya que pagar en concepto de impuesto integrado para las últimas categorías. Por lo tanto, tampoco hay totales que correspondan a la prestación de servicios. ¿Sí? Cuando una persona me dice, yo quiero estar en la categoría C, ¿cuánto pago? Es la gran pregunta que sucede siempre. Y como contadores, hay veces que tenemos que indicarles que, bueno, pero dame un poco más de requisitos, porque vieron que esto es tan subjetivo a la hora de inscribirse, pero subjetivo en el concepto de qué actividades desarrollo, no en el concepto de decir, estás liberado a pagar lo que vos quieras, ¿sí? Es conocer siempre y tratar de desmenuzar a mayor detalle de qué características tiene esa actividad, qué características tiene el sujeto. Porque una cosa es que yo le diga a una persona o le conteste un WhatsApp y me diga ¿cuánto pago por la categoría C si me inscribo en el monotributo? Una cosa es que yo le diga 2.499,91 a 2.457,65 o que solo tenga que pagar 556 porque hace prestación de servicios o 514, ¿sí? Entonces, fíjense esta gran variabilidad. Y todo esto, insisto, hay que sumarle luego la cuota que corresponde por ingresos brutos. Porque ¿qué estamos analizando en estos casos? Estamos analizando el monotributo unificado de la provincia de Mendoza, en donde junto con la credencial me va a aparecer a mí un nuevo apartado en donde diga ingresos brutos y el monto que corresponde. ¿Sí? Entonces, sobre esa especulación muchas veces podemos llegar a dar algún tipo de dato que es erróneo para la otra persona. Y puede ser erróneo y sobre esa base hace especulaciones o hace movimientos o flujos de dinero y verifica y analiza si le corresponde ser contribuyente y hay veces que va a decir, y no me corresponde ser contribuyente porque no voy a poder afrontar ni siquiera con lo que gano todos los gastos. Y quizás estamos dándole información falsa, ¿sí? Se los digo como consejo prudente para con las personas que se relacionen y hablen de estos temas, ¿sí? La misma categoría que yo tenga luego en esto del monotributo es la misma categoría que voy a tener en el impuesto a los ingresos brutos, en donde por categoría voy a tener un monto global a pagar, así como el impuesto integrado, bueno, nada más que va a ser el impuesto de la provincia de Mendoza. Muy bien, acá finaliza el cuadro. Fíjense, por ejemplo, para la última categoría, un vendedor de cosas muebles cuyo ingreso total es de 2.609.240,69, pagará, esto en uno de los parámetros, ¿sí? Que en este caso es ingresos brutos, pagará 14.716,41 por mes de impuesto, ¿sí? Siempre y cuando haga aportes jubilatorios y haga aportes a la obra social. Bien, entonces, fíjense que a modo de resumen, ¿qué es lo que analizamos? Ingresos brutos, superficie afectada, alquileres y energía. Ambas para venta de cosas muebles o prestación de servicios. Y hay que tener en cuenta una cosa. Para ingresos brutos, el tope para la venta de cosas muebles es 2.609.240,69.
que es la categoría K que vimos acá. Este monto es el que les estoy dando ahí. Mientras que para los servicios, como mucho lo que puedo facturar en el año es la categoría H, que es 1.739.493,79. Para los dos, aplica que la superficie afectada a la actividad como mucho tienen que ser 200 metros cuadrados. Los alquileres, el tope de 313.108,87 anual. Y el consumo de energía eléctrica, 20.000 watts, ¿sí? Para los dos, en donde además la venta de cosas muebles tiene un agregado o una estrellita en donde dice que el precio unitario máximo del bien que yo estoy ofreciendo para la venta tiene que ser de 29.119,56 pesos. Todo esto, recuerden, próximo a ser modificado o actualizado en el mes de enero del año 2021, ya que conocemos o tenemos en cuenta cuáles son los porcentajes aproximados de aumento, que es de un 30% a nivel redondeo, ¿sí? Bien. Y sobre esto les pregunto, ¿qué es la recategorización? La recategorización es lo que acontece cada 6 meses y donde AFIP nos dice a nosotros que tengamos, nos da a nosotros la posibilidad de hacer un recuento de qué es lo que ha pasado en este nuevo semestre que estoy incorporando, ¿sí? Entonces lo que hago es recalcular todos los parámetros y ver en qué categoría estoy, si aumenté, si bajé o si me mantengo, ¿sí? ¿Puedo disminuir de categoría? Puedo disminuir de categoría porque puede ser que haya disminuido mi facturación, que ya no tenga un lugar para el desarrollo de mi actividad, por lo tanto ya no necesito aplicar ese concepto o ese tope, o ya no alquilo más, o como hago prestación ambulatoria, digamos, en cada lugar en donde me lo requieren, no consumo energía eléctrica, ¿sí? Entonces, todo según lo que le vaya aconteciendo al contribuyente, AFIP le da la posibilidad de que cada 6 meses se recategorice. Y esto ocurre en enero de cada año y en julio de cada año, donde la fecha tope de recategorización es el día 20 de esos meses, o el día hábil siguiente en caso de que este día 20 haya caído en día inhábil, ¿sí? En donde en enero del año 2021, ¿qué me voy a poner a analizar? ¿Qué me toca hacer respecto a mis clientes o a los contribuyentes a los que yo le estoy ayudando con el desarrollo de esta actividad? Me voy a poner a ver enero 2020 a diciembre 2020 y voy a calcular los nuevos parámetros que rigen para esos conceptos que tengo que tener en cuenta para categorizarme. Mientras que en julio tengo que tener en cuenta, en julio del año 2021 que tendré en cuenta, julio 2020 a junio 2021, ¿sí? Y esto sucede así todos los años, en donde fíjense que no están todo un año analizando qué es lo que sucede respecto a mantenerse en una misma actividad, sino lo que AFIP va haciendo es mantener esta categorización actualizada, digamos, ¿sí? Bien, fíjense, se realiza esta recategorización hasta el día 20 de los meses que hemos analizado y en donde AFIP les da la opción dentro de lo que es el apartado monotributo, mi categoría o momento de recategorización y sobre eso realizan los cálculos nuevamente. Los pagos en cambio suceden todos los meses y tienen que ver con el cuadro grande que analizamos, es decir, que va a depender sobre la credencial de pago que me expide AFIP una vez que me inscribí o que me recategoricé. Siempre va, en el momento de inscripción, sea cual sea el mes, el día del mes en el que me dé de alta, voy a pagar ese mes propiamente dicho. Es decir, si por ejemplo me inscribo ahora el 30 de diciembre, en el impuesto, diciembre lo voy a tener que pagar. Me inscribo el 31 de diciembre, en el monotributo, lo pago, ¿sí? Tengo que pagar el mes de diciembre completo.
¿Qué pasa si, con motivo de la recategorización, por ejemplo, que acontezca ahora en enero, yo me recategorizo a una categoría menor o mayor? ¿Desde cuándo la pago? Desde el mes siguiente a la recategorización. ¿Por qué? Porque desde ese mes va a entrar en vigencia la nueva credencial de pago que expide AFIP con motivo de esa recategorización, ¿sí? Es el mes siguiente al mes del recálculo. Y lo que ha generado AFIP es que incluso, gracias a esta inclusión del monotributo unificado con ingresos brutos, es que los pagos sean todos virtuales, es decir, generando volantes de pago mediante débitos automáticos, pagos electrónicos con tarjeta de débito o crédito, ¿sí? Los pagos han ido virando hacia la emisión de comprobantes o de transferencias totalmente electrónicas, prescindiendo de la utilización del formato papel o prescindiendo del pago que se generaba por la asistencia a algún lugar en donde me aceptaban mi credencial y me generaban el ingreso de los componentes impositivos que yo tenía que abonar, ¿sí? Vence el día 20 de cada mes, salvo que caiga día inhábil y pasa al día hábil siguiente. ¿Qué pasa si me equivoqué y pagué 2 veces, por ejemplo, determinado mes? En ese caso, es lo que yo les comentaba, van a poder utilizar ustedes el apartado o título en celeste que se llama CCMA, Cuenta Corriente Monotributistas. Está acá. En donde van a ver que ustedes visualizarán en verde los saldos que tengan a favor y en rojo las deudas que van generándose, en donde AFIP va haciendo correr día a día los intereses por todas las deudas que existan. Entonces, hay conceptos que se van a poder reimputar en caso de tener saldos en verde, saldos ingresados de más, y de esa manera lo que yo voy a hacer es ir imputándolas contra las deudas que corresponden, es decir, compensar entre saldos verdes y saldos en rojo, saldos a favor versus las deudas que yo vaya teniendo. El concepto obra social, cuando yo lo pagué de más, tengo que pedir un trámite en AFIP completando el formulario 262 para pedir esa reimputación en donde yo tengo que dar el aval informando cuál es el comprobante de pago e indicando en ese mismo papel cuál es el saldo deudor que yo estoy cancelando, ¿sí? Con la reimputación de pagos. Lo que en esta cuarentena ha ido cambiando hacia presentaciones digitales. Antes era presencial en cada una de las agencias de cada contribuyente o la que le correspondía a cada contribuyente, y ahora ese trámite se puede hacer de manera virtual. Bien, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Alguien que quiera habilitar el micrófono y comentarme alguna duda que tengan? Yo te quiero hacer una consulta de la recategorización. Por ejemplo, ahora en enero 2021, yo monotributista que presto servicios y estoy en la categoría F, por ejemplo. Sí. Donde el máximo de ingresos es 1.043.000. Por ejemplo, Bien. ahora en diciembre emití una factura y me pasé por 20.000 pesos de la categoría. Y me tendría que ir a la G, digamos. Bien. Pero yo Bien. sé que a partir del año que viene no me voy a seguir pasando el monto. ¿Yo me puedo quedar en la misma categoría o sí me obligan a pasarme? Te obligan a pasarte porque ya de por sí la sumatoria de la facturación... Sí, ya me pasé. Exacto. Exactamente, te indica. Pero te doy una luz de esperanza, que este cuadro de categorías va a tener un aumento del 30%, por lo tanto, puede que estés en la F o una anterior. Ah, claro, porque voy a tener que mirar el nuevo cuadro cuando me recategorice. Es lo que sucede en el mes de enero hasta el momento, desde que se ha puesto en vigencia este MUM, exacto, enero 2019 y enero 2020. ¿Qué te aconsejo? Llevar la sumatoria de estos gastos, pero no te pongas mal con que sí o sí vas a tener que pasarte categoría ahora, sino que tenés que analizar cuáles son los nuevos parámetros y quizás te permitan estar en esta categoría o en alguna menor. Perfecto. ¿Y hay una sanción en caso de que
tenías que recategorizarte y no te recategorizás. Y es por poco monto, si no estoy hablando si hay algo de mucho, sí hay sanción. Sí, hay una recategorización de oficio. Claro. AFIP te recategoriza a la categoría que te corresponde sobre la base de los parámetros con el que él cuenta. Acordate que el de ingresos brutos es sobre el que menos podemos luchar. ¿Por qué? Porque como hacemos facturas electrónicas, ya AFIP sabe cuánto corresponde, ¿sí? E incluso cuando nos recategorizamos dice, vos este mes facturaste 1.062.000, por ejemplo. Exacto. Entonces ya te está obligando a decir, no puedo hacer ojos ciegos a esto. Claro. Otro tema a tener en cuenta en este caso de la sumatoria de los ingresos brutos es que recuerden también que AFIP tiene en consideración lo que ustedes consumen con tarjeta de débito y tarjeta de crédito, y también en algún momento hasta les va a mostrar esta información. Y si nosotros decimos, estamos en la categoría A, pero todos los años me compro 2 autos 0 kilómetros, presento mi tarjeta o la pago con débito, o estoy superando el monto de ingresos brutos de mi categoría y ni siquiera estoy en relación de dependencia, va a generar una alerta en AFIP, ¿sí? Entonces tratemos de tener un comportamiento uniforme y ordenado respecto a los gastos, y sobre todo con lo que tiene que ver con la utilización de los movimientos bancarios y todo eso, ¿sí? Es una recomendación que les doy. Perfecto, y una consultita más respecto a eso también. Sí. Por ahí pasan que un cliente, vos le haces un trabajo, pero no me des facturas, te dice. Bueno, pero te hace la transferencia bancaria por el pago del servicio. En ese caso sí me conviene igual hacer la factura, o está ahí AFIP mirando los movimientos y te entró una transferencia y vos no tenés la justificación con la factura. Yo recomiendo de que sí, y más si son muy periódicas a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque esto te va a saltar como saldo final probablemente a tu 31 de diciembre, ¿sí? Por más de que no seas contribuyente del impuesto a los bienes personales. Uh-huh. Pero hay este tema de los movimientos, los ingresos, los egresos, últimamente está tan informado que recomiendo emitir esas facturas, ¿sí? Perfecto, gracias, Antonella. No, por favor, Sofía, a vos. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Sí. Sí, yo, Luis, te quería hacer una pregunta. El tema de las reimputaciones, ¿eso Sí. lo vamos a ver también? O... Sí, acá, mirá, esto. No tengo ahora un ejemplo sobre el cual poder mostrarte una reimputación, pero sí es que vos, dentro del cuadro cuenta corriente monotributistas, del saldo que te figura en verde del pago adicional, te vayas hacia el lápiz que está en la parte izquierda de esa cuenta corriente monotributistas. Y a partir de ahí, previo a ese lápiz, tenés que verificar dónde está la deuda, es decir, el mes y el año. Y el impuesto que vos querés cubrir. ¿Y cómo identificás el impuesto? Con los códigos que te aparecen al lado, si es el 19, el 70, el 93, etc. Te lees esos montos, apretás el lapicito, los incluís o los agregás en esa nueva ventana que te aparece. AFIP va a detectar qué impuesto le estás hablando y pedís la reimputación directa. De eso se trata. Ajá, dale. Si querés verlo y hacerlo y me querés preguntar, si alcanzás ahora en un ratito y me querés preguntar, lo vemos. Y si no, lo vemos el jueves que viene. Dale, no hay problema. Dale. ¿Te animás a verlo? Dale. No, ahora no puedo, pero si es el jueves, ¿por qué el jueves? Perfecto. Dale. Dale, listo, gracias Luis. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Sí, yo. Sí. Yo quería preguntar por el monotributo social. Bien, sí. No sé si lo hablaron en el encuentro pasado. Exactamente, el monotributo social tiene que ver con una autorización que te da ANSES para ser monotributista, donde AFIP solamente va a darte la posibilidad a vos de hacer una emisión de la credencial de pago y nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta autorización la da ANSES conforme a los requisitos específicos que pide que cumplas. Entonces, es un monotributo de tipo subsidiado. Entonces,
es muy importante que se cumplan los requisitos que ANSES solicita. Lo que te recomiendo para conocer un poco de este impuesto es googlearlo, monotributo social ANSES, y dirigirte a las páginas de ANSES propiamente dichas que tienen este tipo de información. Y te dice qué puedes hacer. La gran mayoría de los pasos o cosas a cumplir se parecen mucho a lo que vemos en el monotributo común, ¿sí? En este tipo de monotributo. Pero la autorización ya no parte de AFIP, sino que parte desde ANSES. Ajá. ¿Sí? Bien, último, antes de irnos, les dejo este pequeño ejercicio y quiero que me indiquen qué categoría le corresponde. Si alguien tiene el cuadro de categoría, puede ir identificando de qué se trata. Tengo ingresos brutos por 550.000 pesos. 550.650. ¿Qué categoría por ingresos brutos me corresponde? Fíjense que el tope sería la D. ¿Sí? La D para ahí. Esperen que lo que voy a hacer es llevarme el cuadro de categorías. Así no está tan lejos. Bien. Superficie afectada en la actividad, 43 metros cuadrados. Superficie afectada, 43. En la B. Energía eléctrica consumida, 10.000 kilowatts. Energía eléctrica consumida, la D también. ¿Sí? Y alquileres de vengados, 207.000. Alquileres de vengados, 207.000. Me tengo que ir a la G, fíjense. Porque la anterior, la F, me dice 195.000 pesos. ¿Qué hago cuando estoy en este caso, en esta gran encrucijada? Lo que hago es elegir la mayor categoría que corresponde a mi cálculo, ¿sí? Es decir, que el mayor parámetro es el que me va a indicar a mí qué monto tengo que yo abonar en concepto de monotributo, ¿sí? Los otros ejercicios que les traía eran muy similares, en donde, fíjense acá, por ingresos brutos era la A, por superficie afectada la E, energía eléctrica supera el límite máximo y los alquileres también superaban. Entonces, en ese caso, fíjense lo importante que es controlar los topes porque si no, debo inscribirme en el régimen general. ¿Sí? Bien, habiendo cumplido el tiempo y para no sacarlos, no demorarlos mucho más, si alguien tiene alguna duda, respondo y si no, los encuentro el próximo día jueves. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Una pregunta. Una persona puede prestar servicio y venta de muebles a la vez y paga las dos, o sea, las dos cosas. En ese caso, no, en ese caso no. ¿Qué es lo que se va a tener que tener en cuenta? Es la sumatoria de actividades que no supere las 3. Y lo que va a hacer es hacer la sumatoria de cada concepto y verificar qué categoría le corresponde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un monotributo que engloba 3 categorías y sobre esa elegir la mayor. Ah, perfecto. Elegir cuál factura más. Entonces, toma en cuenta si es servicio o es venta de muebles. Así. Exacto, ¿cuál le corresponde o cuál suma más para ubicarse en el cuadro de categorías? Pero teniendo en cuenta también la independencia de ambas a la hora de ubicarme en el cuadro de categorías, ¿sí? Ok, bueno, muchas gracias. De nada.
¿Alguna duda más? Bueno, muchas gracias a ustedes también. Si estoy contratada recientemente y trabajo en un laboratorio, ¿cómo calculo la superficie afectada? En ese caso vas a tener que considerar la superficie afectada que corresponde a tu negocio, no donde prestas servicios. ¿Por qué? Porque es la de atención al público. Bien. Bueno, les agradezco a todos haber estado presentes. Los espero el próximo jueves 10, para que sigamos avanzando en el desarrollo de estos temas y encontrarnos finalmente el día martes 15 con el análisis del impuesto a los ingresos brutos. Lo que tiene de bueno que la semana que viene vamos a aprender a emitir facturas electrónicas o cómo dar de alta los distintos puntos de venta, ¿sí? Así que bueno, les mando un beso grande y buen fin de semana largo para todos. Muchas gracias, Anto. Gracias, Anto. Hasta luego. Gracias. Chau, Mil chau. gracias por salvarme, Anto. De Sí, nada. se me bloqueó la computadora, así que muchísimas gracias. Que tengan todas buenas tardes. ¿Querés que detenga la grabación? Se guarda solo en la nube. Perfecto. Listo, entonces, Caro, que andes muy bien. Muchas gracias, nos vemos. Beso, chau, chau. Chao, chao.